Y si tu vida diera un giro de 360 grados por un rumor que es mentira y terminas siendo odiado por toda la escuela, ¿qué harías? Esta historia comienza con un chico viendo su teléfono y recibe mensajes de su novia cancelando su cita que tenían por actividades en el club, por lo que el prota dice que no hay problema. Este chico es nuestro protagonista Aono Eiji y nos comenta que ese día era una fecha especial ya que era el aniversario con su novia. Esta chica es su amiga de la infancia llamada Miyuki, quien se convirtió en su novia después de que él se declarara la Navidad pasada. Y dice que siente mucha admiración hacia ella y que si no fueran amigos de la infancia lo más probable es que él nunca se habría animado a hablarle y mucho menos salir con ella. También nos dice que lleva medio año con ella y que a pesar de ese tiempo no ha avanzado su relación ya que ni siquiera se han dado un beso. Posteriormente se pone a pensar que como pudo cancelar como si nada la cita que iban a tener ese día, luego sale a caminar y llega al cine donde iba a invitarla, teniendo inocentes pensamientos con ella, diciéndose a sí mismo que está soñando despierto. Luego mira a una pareja besándose y se fija a su alrededor dándose cuenta de que estaba en el Distrito del Amor, una zona repleta de hoteles, y por unos momentos piensa en Miyuki. Luego piensa que debería irse de ahí, pero escucha una voz familiar y se da cuenta ya de que era Miyuki aferrada a otro chico. A lo que y Miyuki se miran sorprendidos y al mismo tiempo pregunta qué hacía el otro en ese lugar. El prota quiere alguna explicación y agarra a Miyuki de la muñeca, pero ella dice que la lastima, a lo que el chico con el que ella estaba le lanza un puñetazo al prota, diciéndole que le estaba haciendo a su chica, a lo que el prota le pregunta de qué está hablando, si fue ella quien lo había engañado a él. A lo que este chico con una cara de desagradado le dice que es un acosador, y le dice Miyuki a que le diga algo, como que solo sale con él por ser amigos de la infancia, o no patético que se ve cuando intenta tomarla de la mano y lo nervioso que se pone, diciendo que dice eso y más cuando ese chico y Miyuki están en la cama, lo cual esto fue un golpe letal para nuestro protagonista, pero Miyuki no dice nada. Entonces el chico le dice qué le pasa y que decida entre él o el prota ya que no le importaba terminar su relación, diciendo que eliga entre romper con él o romper con el prota. A lo que ella grita diciendo que no quería que la deseche y que sin él no iba a seguir viviendo. Esta respuesta deja así a nuestro prota. Luego el chico hace una sonrisa maquiavélica mientras le dice que esa respuesta era suficiente, luego le dice que diga en voz alta quién era ese tipo, refiriendo a y a lo que ella dice, que él era su amigo de la infancia pero se volvió muy pegajoso como un acosador, diciendo también que él era su horrible abusador. Esta declaración deja a y sorprendido. Luego el chico le dice que sean más claro con ese acosador delirante, y Miyuki le dice a y que no puede estar con él y que no le vuelva a dirigir la palabra en la escuela. Es ahí donde y nos dice que su feliz vida desde ese día fue desmoronándose. Luego cambiamos de escena y parece que la familia de y tienen un local de comida y lo recibe su hermano y su madre muy felices. Su hermano le pregunta si quiere que le dé algo de comer ya que se había saltado el almuerzo, pero y dice que no hace falta y se va a su habitación. Luego el prota nos dice que desde ese día no ha estado haciendo más que estar en cama, y luego una y otra vez había tenido ese mismo sueño, diciendo que todos los días soñaba la misma pesadilla, viendo a quien fue su novia con el chico, y diciéndole un montón de cosas desagradables, mientras él con lágrimas en los ojos miraba todo, diciendo que no puede estar tranquilo no en sus sueños. Luego se alista para la escuela y deprimido camina hacia allá. Luego se encuentra con un amigo quien le pregunta si ya había tenido algún avance con su novia. Peor, el prota solo sonríe dándose cuenta de que Miyuki estaba delante de él, teniendo un flashback de cuando eran niños donde le preguntaba a Miyuki si había alguien le gustará. Esta pregunta la sorprende, pero con una sonrisa le responde que él nunca habla ese tipo de cosas con ella, pero que a ella le gustaría convertirse en su novia, o que diciéndole al final que solo era una broma. Ahora en el presente vemos como y quiere hablar con Miyuki, pero viene su amiga de ella y le dice que no se le acerque, diciendo que ya sabía todo lo que le hizo y si trataba de hacer algo más lo iba a lamentar, llevándose a Miyuki y diciéndole que tiene que ignorar a las personas como él. El prota se va sin ninguna respuesta, pero ¿qué quería decirle? Ya en su casa recibe un montón de mensajes, y se da cuenta que es una cuenta desconocida que le envía mensajes de odio. Posteriormente recibe más mensajes de odio, y el prota se pregunta por qué, si él no había hecho nada. Luego deja su teléfono. Llegado ya otro día,
y decide que actuara normal como un día cualquiera, pero al entrar empieza a escuchar a sus compañeros hablando de él diciendo un montón de cosas horribles. Luego el prota en voz baja dice que él no hizo nada, pero una chica golpea su mesa llamando mentiroso diciendo que Miyuki nunca mentiría y que además uno de sus senpais lo había visto, diciéndole que eran dos celebridades de la escuela contra un criminal y que era claro en quién iban a creer. Pero el prota agacha la cabeza diciéndose a sí mismo que no quería escuchar más, preguntándose por qué todo había terminado así. Luego llega la hora del almuerzo y vemos a y comiendo solo en un lugar apartado. Posteriormente recibe un mensaje de su club que decía que ese día no se iban a reunir. Luego el prota dice que en su clase no había nadie en quien pudiera confiar. Luego se dirige a su club pensando que aunque no hayan actividades quería hablar con alguien y estaba seguro que el presidente lo ayudaría. Luego escucha que había alguien y escucha a sus compañeros del club hablando de él diciendo que no querían que vuelva al club ya que les daba miedo y que de paso ya habían tirado todo lo que él había hecho, todos sus manuscritos y dibujos, burlándose diciendo que no tenía talento pero que aún así se esforzaba llamándolo patético. Y no puede más y escuchando todo esto se rompe y comienza a llorar, pateando por accidente el basurero y viendo sus manuscritos destrozados diciendo que ya no tenía a nadie de su lado. Luego el prota piensa en contarle a algún profesor, pero Miyuki ya estaba ahí, y escucha como su amiga le dice a la profe que ella tenía un problema y la profe le dice que no importa que sea ella siempre estaría de su lado, a lo que y se va rápidamente de ahí y en su casillero ve una carta de Miyuki la cual decía que si él la delataba a ella iba a ir por la tienda de su familia, y eso era algo que nuestro prota obviamente no quería que sucediera. El prota corriendo a la tienda a su madre y ve que todo estaba bien. Su madre le pregunta por qué estaba ahí tan temprano preguntándole sobre el club, pero él solo dice que se había cancelado, diciéndole que él sabe lo mucho que se esfuerza y que debería descansar un poco. Su madre le dice que no se preocupe y que su deber de él es disfrutar la escuela. Luego el prota nos dice que en la muerte de su padre su madre no había derramado una sola lágrima tal vez para que él y su hermano no se preocupen, pero ahora su hermano y su madre se hacían cargo de la tienda. El prota dice que hará lo mejor que pueda, y en su cabeza dice que mientras solo él sufra no pasaría nada y que por su familia él lo iba a soportar. Luego vemos a Miyuki la cual dice que desde ese incidente no ha podido dormir, preguntándose por qué las cosas terminaron así, diciendo que si su senpai no hubiera estado ahí, hubiera ido llorando donde y disculpándose por todo, contándonos que cuando comenzaron a acosar a y casi comienza a llorar pero que ella no debía ser quien llore, y nos dice que todo empezó por una plática normal con sus amigas donde ella comenta que su relación no avanzaba, y esto ellas entendieron como problemas de pareja y le presentaron a Kondo, quien ella en un principio pensaba rechazar pero al ver su amabilidad y aspecto no pudo hacerlo, diciendo que a diferencia de y él tenía un pensamiento más maduro de las relaciones y que eso le parecía increíblemente atractivo. Él siempre la trataba bien y le decía un montón de cosas, y un día le dijo que si él estuviera con alguien como ella no perdería el tiempo como lo hace y luego en uno de esos encuentros las cosas pasaron y dieron el siguiente paso, diciendo que todo lo que tendría que haber hecho con y con Kondo no había tardado mucho tiempo en hacer todo. Luego en uno de esos encuentros Kondo le dice a Miyuki que era culpa de y ya que él no la tocaba ni le hacía nada, diciéndole que no era su culpa sino culpa de ese patético intento de hombre refiriendo a y. Luego ella dice que una parte de ella sentía culpa pero una vez ya lo hizo se sentía completamente dependiente a Kondo. Luego Kondo la invita a una salida del club la cual sería un 30, pero ella le dice que ese día sería el cumpleaños del prota y a Kondo no le importa y dice que invitaría a otra chica pero Miyuki se disculpa y dice que sí iría. Luego el chico le dice a Miyuki que debería terminar con y ya que él estaba cansado de perseguirla y que de esa manera ambos serían felices, y que de esa manera eligió a su senpai pensando que y la perdonaría confiando que eso pasaría, ya que había pasado 10 años de su vida con él. Ella pensaba que se casaría con él, pero dentro de ella algo le decía lo contrario. Miyuki quería confesar todo ya que ella fue quien le mintió y engañó pero tenía miedo a perderlo todo. Luego la escena cambia al colegio y vemos cómo llenaron de basura y mensajes de odio el casillero del prota, y en los pasillos se escucha cómo hablan mal de él y alaban a Kendo. Luego llega a su aula,
y veo a foto de él, y arriba mensajes de que se vaya, pero lo que más lo desesperó fue ver la foto del local de sus padres. Luego él se pregunta por qué, ya que eso era lo que él no quería, y cuando sale corriendo de ahí choca con su senpai, y le pregunta cómo se encontraba ahora que todo sabía que era un criminal, y el prota le dice por qué dijo tales mentiras, a lo que Kendo le dice que le parece divertido haberle quitado a su novia y todo lo demás, diciéndole si es que acaso no le parece un gran espectáculo. Luego le dice que es su culpa por pensar que alguien como él iba a salir con alguien como Miyuki, diciéndole que debería abandonar la escuela de una vez, diciendo también que le da mucha felicidad arruinar la vida de las personas. Luego EIJI se desploma en el suelo y dice que ya no tiene esperanzas. Ya en la enfermería la enfermera le dice que iba a llamar a su profesor de aula para que lo ayude, pero él sabía que por más que la llamen no iba a ir, nadie lo iba a ayudar, diciendo que los profesores creerían en ella antes que en él y que no siquiera podía contarles a su hermano o su madre, diciendo que después de ser traicionado por Miyuki, su mejor amiga y novia, estaba completamente acabado, diciendo que le quedaba 1 año y medio para su graduación, preguntándose cómo iba a sobrevivir a eso. Posteriormente recibe un mensaje de su club el cual decía que ya no formaba parte de él ya que lo estaban expulsando porque los miembros le tenían miedo. Este mensaje y por todo lo que estaba viviendo EIYI lo hacen llorar y se dice a sí mismo que él no había hecho nada. Quiere enviar mensaje a cualquiera de sus amigos pero no puede ya que al parecer lo habían bloqueado. Mientras llora llega la enfermera y le dice EIYI que ya estaba mejor y que ya podía irse, y lo vemos en las escaleras, teniendo pensamientos malos, y diciendo que quería morir, y recordando todo lo que le habían dicho. Luego, como le estaba literalmente en el tejado, se pregunta si es que si saltara todo se acabaría. Luego se dirige a la ESATI y ve a una chica, la cual se voltea y lo mira fijamente a los ojos, diciéndonos que al final de su desesperación de escape esa chica fue quien cambiaría su destino. Después de eso, ella le pregunta de que quién era él, a lo que EIYI le responde diciendo que su nombre era Aono EIYI, que era un estudiante de 2º año y que estaba vagando por la escuela y por casualidad había llegado al tejado pensando algo nervioso que no podía decirle que había subido al techo para lanzarse. Después el prota nos dice que aquella chica se llamaba Ichihou Ai y era una chica brillante que había sacado primer lugar en los exámenes de ingreso y que con su personalidad amable y su belleza se había vuelto la idol de la escuela justo después de entrar, diciendo a su vez que al parecer varios chicos de su clase igual se le habrían confesado. Después ella le dice que porque se tenía que aparecer justo en ese momento, y es ahí donde EIYI se disculpa, diciéndole que tal vez ya había escuchado de él por los rumores y le pedía que le deje ese lugar, diciendo que quería esconderse hasta que se termine la hora de almuerzo. Es ahí donde notablemente molesta, le dice que no quería y que no le cedía su lugar y que él debería ser quien se marche. Es ahí donde el prota le pregunta si estaba segura y si es que acaso sabía los rumores sobre él, a lo que ella le dice que sí sabía, pero que a pesar de eso no le cedía su lugar, diciendo a su vez que sabía sobre los rumores, pero para ella eran solo eso, rumores, que no lo había visto con sus propios ojos, y que el amor al final era como una especie de enfermedad, y que porque debería creer solo una versión de la historia, diciendo que le parecía absurdo y que los estudiantes de ahora reaccionen de manera exagerada a todo, y atacan sin siquiera saber la verdad, y que eso era lo peor. Aquí ella agacha la cabeza y le pregunta si es que acaso confiaba en él, si es que le creía, a lo que ahí dice que no se trata de creer o no, sino que dañar a alguien sin saber toda la información le parece algo riesgoso. Estas palabras, aunque algo secas, hacen llorar un poco a nuestro muchacho, el cual le agradece. Entonces ahí le pregunta por qué le estaba agradeciendo, a lo que el prota le sonríe, y le dice que si no lo entendía daba igual. Es entonces donde comienza a llover. Y EIYI le dice ahí que deberían entrar para que ella no se resfríe, a lo que ella le dice que la deje en paz, gritándole si es que todavía no lo entendía, la razón por la que estaba en la azotea sola, a lo que el prota le dice cuál era la razón. Es entonces donde ahí le dice que no se preocupe porque se moje por la lluvia, porque para ella, un mañana nunca iba a llegar, dirigiéndose a la orilla. Entonces EIYI le dice que se tranquilice, y ella le grita diciendo que la deje sola y que quería morirse. Forcejea un poco con el prota mientras se le dice que se detenga. De ahí, mientras forcejeaban, ella de resbala y caen encima de la malla,
Es aquí donde ahí le pregunta el por qué, que porque intentaba protegerla, diciendo que si esa malla hubiera estado deteriorada el capaz, pero ahí nuestro muchacho le dice que se calle y que no necesitas una razón para salvar a alguien, diciéndole que si iba a morir al menos le conceda un deseo, diciéndole que salgan juntos solo por ese día y se salten las clases, lo cual esta propuesta deja claramente sorprendida a Ai, preguntándole si es que acaso entendía la situación en la que se encontraban en ese momento. Ahí Eiji dice que no puede hacer nada al respecto, diciéndole que todo se había acabado y que había subido a la azotea con la misma idea que ella, pero que jamás imaginó que alguien como él, quien es considerado una molestia para todos, terminaría por impedir un suicidio. Estas palabras le llegan a la chica, la cual agacha la cabeza y con una sonrisa y los ojos llenos de lágrimas le pregunta si era así. Después ambos ríen por un momento y se calma la lluvia. Es aquí donde Eiji le dice a Ai que entren, a lo que ella más tranquila acepta. Entonces el prota le da un pañuelo a Ai para que se seque. Ella agradece ese gesto y le dice que no la mire mucho, a lo que Eiji reacciona algo nervioso, viendo fijamente cómo se transparentó su uniforme, y ahí nota la mirada del prota, y le dice que él prometió no mirar y que eso era acoso. Después ella le pregunta qué iban a hacer, diciendo que él fue quien la invitó a salir, suponiendo que tendría algún plan. Peor, Eiji, bastante confiado, le dice que no tenía nada planeado y que estaba desesperado en ese momento, diciendo que eso haría un chico rebelde y que él no parecía esa clase de chico, riéndose ambos por un momento, pensando Eiji que así era la forma en la que se reía, recordando algunas cosas que le había mencionado un compañero, donde Ai rechazaba fríamente y sin remordimiento a cualquier chico que se le acercase, diciendo cosas como que solo se le acercaba por sus logros o por tener un lindo cuerpo, diciendo el prota que eso era lo que había escuchado de ella y que hubieron testigos de todo lo que dijo, pensando que él pensó que ella rechazaría su propuesta, pero que su respuesta fue toda una sorpresa. Después Ai le entrega un pañuelo al prota y le dice que le acepte como forma de agradecimiento, a lo que el prota agradece. Después se percata de que tenía comida en su mochila, dándole un onigiri a Ai, la cual come muy feliz, y se ponen a hablar un momento de la comida. Después ella dice que no tenía idea de que todos comían cosas tan ricas como los onigiris, a lo que Eiji con una sonrisa le dice que hay un montón de cosas que son aún más deliciosas, diciendo que sería triste morir y nunca haberlas probado. Ahí se queda pensando un momento y luego dice que estaba bueno y que le interesa. Entonces Eiji sin rodeos la invita a su casa, lo cual esta petición la avergüenza bastante. Después cambian rápidamente a otra parte del instituto y están yéndose, pero ahí lo detiene y le dice que la puerta principal estaba con llave, diciéndole que cómo iban a salir, a lo que el prota le dice que trepando, lo cual esta respuesta la pone muy roja, diciendo ahí que ella llevaba falda. Después el prota sería un momento y le dice que era una broma y la apunta a un lado de la entrada principal, diciendo que hay una puerta de hierro, mencionando que esa puerta puede abrirse desde dentro, pero una vez cerrada la llave se activa automáticamente, así que no se puede entrar desde fuera, pero sí se puede salir desde dentro. Después ella le pregunta que cómo es que sabía algo así. Después él piensa que un estudiante ejemplo como ella no debería saber el tipo de cosas, y con una sonrisa le dice que de vez en cuando no está mal hacer ese tipo de cosas, y la agarra de la mano diciéndole que se apresuren, pero la confianza solo le dura un momento al prota, ya que después se pone bastante rojo. Ella le dice que estaba bien que vayan de esa manera, diciendo que no quería pensarlo demasiado, ya que si no le daría vergüenza. El profe le pregunta si es que estaba segura, ya que apenas se acaba de conocerse y ya se estaban tomando de la mano. Ay, qué raro los estereotipos de los japoneses. Posteriormente ella le dice que si dijera que no la incomoda en absoluto estaría mintiendo, pero que en una obra de teatro película eso era algo normal. Esta respuesta o deja en silencio por el momento a Eiji, y para añadir ahí le dice que era la primera vez que iba de la mano con un hombre, así que le cuide la mano, y el prota internamente se dice que no lo piense demasiado, y muy confiadamente la agarra de la mano y se dirigen hacia la salida. Después escucha que alguien les grita y les dice que qué era lo que estaban haciendo,
A lo que ellos empezaron a correr y dice que ellos avanzaron sin mirar atrás una sola vez, casi como si se despidieran el pasado con la mirada al frente, dando así por terminado este segundo capítulo. La verdad esperaba que adapten más al manga, pero no me puedo quejar, es bastante entretenido. No se preocupen gente, después de esto viene lo mejor, y para los que se preguntan si Miyuki va a caer, tranquilos que lo mejor viene adelante, así que los invito a que lean la novela y también no se olviden suscribirse, darle like y comentar lo que se les ocurra, así que sin nada más que decir, cuídense, chao.